Hola futures, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides de nuevo a nuestro canal Transmedia para la Transformación Social, la Futura Channel. Hoy estamos con vosotras. Soy Enric Bárcena. Y yo, Lorena Domínguez, y estaremos hoy, como cada martes, la Futura News en castellano. Y hoy tendremos invitado a Pedro Uribe de Ilusión Viril. Además, esta tarde tenemos la hora petarda con la ilustradora y periodista Quan Su, conocida también como Gazpacho Agridulce. Y mañana tenemos el programa de Charas, Los Mundos de Charcastrology, que entrevistará a la persona que hay detrás de la payasería. Y el jueves ya, de nuevo, la Futura News en aquel día en catalán, con una experta en movilidad como Silvia Casorran. Esto en Charastrology. En los mundos de Charas. En los mundos de Charas tenemos... Es que yo quiero aprovechar este momento mediático porque tengo una queja. Tengo una queja sobre Charastrology. Cuéntame. O sea, ¿qué le pasa a Charas con los Sagitario? O sea, siempre nos pone todo mal. Somos los peores. O sea, los astros nos odian. Sí. Tú también eres Sagitario, ¿verdad? También, Es sí. que cuando somos setas somos las venenosas y alucinógenas. Y cuando somos personajes somos más putas que las gallinas. Eso sí, eso sí. No sé dónde lo sacará. Confirmo que no somos nosotros la inspiración astrológica de Charas sobre la mala imagen que hay de los Sagitario. Dicho esto, y hecha llegar, porque ya no sé si ir al defensor del pueblo. Defensor del Twitch. Vamos a seguir al defensor de la futura Charas. Vamos a seguir, un beso aquí desde Charas, que recomendamos mucho su programa. Perdón, ya sé que ahora entramos, pero hay debate en el chat. Os recordamos que hay un chat. Hay debate en el chat en el minuto 2 del programa. Ya hemos iniciado el debate en el chat, molt bé. Sí, Charas, eres una creadora de polémicas. Aquí dicen que los peores son los Piscis y que anda que los Aries... Bueno, otro día con redes sociales nosotros somos Virreal. Yo tenía alguien... Virreal. Yo no tengo Yo tampoco. Es la red del autocontrol, o sea... Como somos un poco zorras, pues no queremos que nos controlen. Que en momentos inoportunos. Bueno, seguiremos muy atentamente, Charas, la nueva oleada de qué cosas somos en función de nuestro horóscopo, que estamos todos enganchadísimos a Charas. Vale, dicho esto, os recomendamos mucho que miréis nuestra nueva web. La hemos modificado y podréis ver, entre otras cosas, pues recuperar los programas de Charas y de Charastrology. Después, como siempre, saludamos a nuestra gente del chat que está ahí y que ya está abriendo polémica. Os invitamos a seguir la polémica. Y por último, deciros que nos podéis encontrar en Twitch y en todas otras redes sociales, incluso lo que está a punto de cerrar, siempre la Futura Channel, y la página web que no lo he dicho, lafuturachannel.net. Así que podéis allí y fisgar un poco, fisgonear, a ver qué nos dice Charas. Y otros programas también. Y otros programas. La hora petarda también me gusta mucho. Sí, esta tarde, la hora petarda. Bueno, hecho ya la introducción y nuestra queja formal como afectados sagitarios, damos la bienvenida a nuestra entrevista. Pues hoy tenemos a Pedro Uribe, que procede de Chile. Es psicólogo, especialista en violencia de género y masculinidades, que nos podrá específicamente explicar exactamente qué significa eso. Es terapeuta, asesor de temas de género, sexualidad, y como decíamos, masculinidades, y es activista social y fundador de Ilusión Viril, que en Instagram cuenta con 55.000 seguidores. Nada mal. Así que, Pedro, ¿cómo estás? Hola Enric, hola Laura, un placer estar acá. Y bueno, un abrazo para los Sagitarios, que pronto van a estar de cumpleaños, así que no se depriman. Sí, lo tenemos pronto. Estamos organizando ya la fiesta. Exacto. Próxima. Ah, muy bien, pues me alegra. Bueno, pues bienvenido, Pedro. Como decíamos, hemos estado mirando tu perfil, el perfil de Ilusión Viril por Instagram, y vemos que vuestra descripción es: prevenimos la violencia de género y promovemos masculinidades igualitarias. ¿Nos podrías explicar un poquito más cuál es esta misión, cuál es este propósito de Ilusión Viril? Claro que sí. Ilusión Viril es un proyecto que parte, de hecho, en las plataformas digitales el 2018, justo un mes antes de la revolución de las estudiantes chilenas, en que salieron a la calle ese año en mayo y con la consigna de que la violencia machista en la educación superior tenía que cambiar. Y eso se tomó la agenda pública
Entonces hubo un momento a nivel político y social aquí en Chile en que todo comenzó a tornarse, a conversarse en torno al género y las estudiantes poco a poco empezaron a escuchar de que había una cuenta que era dirigida por varones, por alguien que era hombre y que hablaba sobre el tema de las masculinidades. Entonces, ellas comenzaron a invitarnos, en ese momento yo estaba solo, ahora Ilusión Viril somos una organización, pero en ese momento solo estaba yo detrás del perfil. Entonces me empezaron a invitar y empecé a participar, de apoyar, por supuesto, las protestas, las universidades estaban en toma, entonces la necesidad de ellas era que alguien, en este caso un hombre, pudiera ir a hablar con sus compañeros, porque ellos estaban solos, un poco perdidos, un poco desorientados, entonces eso fue un poco catapultando y dándole mucha visibilidad al proyecto, empezamos a aparecer en los medios y a partir de ese lugar, con la experiencia que yo tenía previa, porque yo hice un máster en Barcelona, vivía allá, trabajé en un servicio del ayuntamiento con masculinidades, me pareció importante una vez que yo regresé a Chile poder poner al servicio también de la ciudadanía esas herramientas y esa experiencia que yo tenía. Entonces, a partir de eso surge Ilusión Viril, primero como una plataforma educativa para poder prevenir la violencia de género y en particular poder convocar a los hombres a esta conversación, porque en realidad mucha gente todavía piensa que hablar de género es hablar de mujer, entonces eso naturalmente a muchos los excluye o se sienten excluidos ya de entrada. Y lo segundo que nosotros tratamos de hacer, como dijiste tú muy bien, es hacer promoción o promover lo que nosotros llamamos masculinidades igualitarias, que en realidad no es más que hombres que nos reconocemos machistas, que venimos de una crianza patriarcal, es decir, todos y todas las personas venimos de esa misma crianza, pero que definitivamente queremos poder empezar a hacer un cambio, tomar un rol más activo frente a lo que pasa. Entonces, nosotros llamamos masculinidades igualitarias a aquellos hombres que si bien reconocen que hay mucho todavía por mejorar y aprender y de construir, están haciendo hoy el intento de poder hacerse preguntas, porque nos parece a nosotros que lo primero es reflexionar, ¿no? De poder desarrollar una capacidad introspectiva para luego poder efectivamente pasar a un cambio conductual. Eso es un poco a grandes rasgos los objetivos por los que trabajamos. Ahora lo anunciamos, Pedro, un poco. ¿Quién formáis parte de este colectivo? Decías, empecé yo y ahora somos más. ¿Quiénes formáis parte de este colectivo? Y recibís apoyo de algún externo, de otros movimientos, estáis en conexión con ellos. ¿Nos explicas un poquito? Sí, 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 claro. Nosotros ahora somos un grupo de personas, entre 15 y 20, es un equipo paritario, habemos personas de todos los géneros, por cierto. Y bueno, desde que comenzaron a llegar personas a escribirme, de hecho a través del Instagram, a comentarme de que les encantaba el proyecto, que les parecía súper importante, que les parecía valioso, se empezó a armar una red de activismo y de activistas, que de hecho son los que acompañan y apoyan la mayoría de los proyectos que hoy lleva Ilusión Viril, porque de hecho nosotros trabajamos en tres ejes. El primero es formación, y nosotros ofrecemos charlas, capacitaciones, organizaciones. Este año lanzamos un diplomado internacional que ha tenido de hecho muy buena llegada, hemos hecho cursos online durante la pandemia y toda esa línea de trabajo es formación. Luego hay otra línea de trabajo que es salud mental, donde apoyamos psicológicamente a hombres que están buscando ayuda. Bueno, y todos sabemos que después de la pandemia lo pasamos bastante mal, entonces mucha gente estaba buscando ayuda. Y luego la tercera línea es reeducación, que son todos los proyectos especializados para trabajar con hombres y con masculinidades, que son programas, por ejemplo, como Círculos de Hombres. Hay otro programa que hemos hecho en empresas para hombres en puestos de poder, para que promuevan la equidad dentro de las empresas. Entonces, la verdad es que la forma como nos sostenemos es eso. No recibimos ningún tipo de ayuda de ninguna institución, ni pública ni privada, pero en realidad nos sustentamos a través de los servicios que vamos vendiendo y del alcance que van teniendo nuestros proyectos. Uh-huh. Antes lo has insinuado también al decir, ¿no?, sobre las masculinidades y el feminismo, pero ¿os consideráis un colectivo feminista? Y sea cual sea la respuesta, ¿por qué? Siempre nos preguntan lo mismo y yo suelo decir que hay días en que me siento muy feminista y hay días en lo personal que no me siento nada feminista. Yo diría que Ilusión Viril a nivel político es profundamente feminista en el sentido de que nosotros trabajamos para par
con nuestras compañeras feministas, tenemos una muy bonita relación con muchos colectivos, con otras organizaciones, hay toda una red acá muy fuerte de trabajo, tanto con organizaciones feministas como con organizaciones de la diversidad sexual también, muy fuerte. Ahora, nosotros en general hablamos más de que somos una organización que en el caso, como somos una organización paritaria, y por eso digo que es bastante profundamente feminista lo que hacemos, solemos hablar de los proyectos en particular donde participamos solo hombres, que somos hombres igualitarios o hombres por la igualdad de género, ¿no? Para no generar este ruido o este problema de que naturalmente hay una suspicacia, ¿no? De pensar de que hay hombres que se quieren aprovechar o que quieren, ¿no? Tener protagonismo en el movimiento. Y en general yo creo que acá, al menos en Chile, hay un entendimiento muy claro de que el cambio es con todos los géneros, es con las personas transgénero, es con las personas racializadas y también es con los hombres, ¿no? Y yo creo que ese debate a nivel global lamentablemente está muy caliente porque hay personas, ¿no? Que son más esencialistas, que piensan que esto solamente es de las mujeres, pero claro, es un debate en el cual nosotros tampoco podemos poner el punto final. Creo que esto se va a seguir discutiendo por buenos años más. Al menos esa es nuestra posición, de que hay que incluir a todas las personas porque la violencia de género está cobrando vidas y es urgente. O sea, hay que trabajar urgentemente para poder buscar soluciones en conjunto. Cuando dices precisamente esto que estás comentando ahora, ¿no? Que se necesita también a los hombres, ¿no? para hacer este cambio. Está claro que la responsabilidad no puede caer únicamente en las mujeres, ¿no? Y en un género, sino que al final nos interpela a todos y todas como sociedad, y está claro que el trabajo en nuevas masculinidades o en masculinidades igualitarias es importante. Si alguien no supiera muy bien qué es esto de las nuevas masculinidades igualitarias, y dijera, como hombre, ¿no? Me siento interpelado, quiero saber un poquito más qué es esto o qué puedo hacer yo, ¿qué es lo que le dirías? Unos tips básicos, ¿no? Sé que esto podría ser una disertación de 3 horas, ¿eh? Pero así como solo para un poco abrir el gusanillo y que después sigan buscando. Sí, claro. Bueno, nosotros lo que siempre decimos cuando hacemos conversatorios, charlas y ese tipo de actividades, solemos decir que la primera acción igualitaria que un hombre puede hacer es implicarse en lo doméstico, que creo que es un espacio donde históricamente no hemos estado. Y eso quiere decir que tampoco hay que leerse 10 tomos de la Judith Butler, ni ir a 50 cátedras académicas, no, puedes partir por tu casa. Y eso implica, por ejemplo, hacerte cargo de cosas domésticas tan sencillas como botar la basura, como hacer cosas que históricamente recaen en las mujeres, ¿no? Hasta poder ofrecerte para cuidar a un anciano de tu familia, para ofrecerte para cuidar o participar de la crianza de tu hija, si tienes algún hijo. Es decir, ocupar el espacio doméstico y empezar a tener más protagonismo ahí, creo que es clave. Y no solamente en acciones domésticas, por ejemplo, de limpieza, también a nivel emocional. Yo creo que uno de los grandes déficits que el patriarcado produce a través de esta automutilación emocional que generan los hombres, ¿no? Y esta empuje a la crueldad y a no empatizar con el resto, tiene que ver con eso, con esta castración afectiva. Entonces yo también creo que otra manera de poder estar disponible, de participar de la igualdad, tiene que ver con poder compartir, por ejemplo, lo que nos pasa. A mí me sorprende la cantidad de mujeres que a nosotros nos escribe. De hecho, en Ilusión Viril nos siguen más mujeres que hombres. Es un porcentaje más o menos 50-50, pero muchas, preguntándonos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los hombres no, mi pareja no me dice nada, no entiendo qué le pasa, está mal y no quiere pedir ayuda. O sea, muchas que nos escriben y haciéndonos este tipo de preguntas. Entonces yo creo que también otra manera y un acto igualitario importantísimo es poder empezar a compartir lo que nos pasa, ¿no? Desarrollar herramientas sociales, comunicacionales y además estar disponible emocionalmente también para la gente que queremos, porque creo que algo que también caracteriza mucho a la masculinidad tradicional es que cuando hay algo incómodo o hay algo difícil, desaparecemos, ¿no? No sabemos estar, no sabemos acompañar, no sabemos empatizar cuando alguien está sufriendo, nos sentimos muy incómodos con la fragilidad de los demás. Y ahí creo que hay un aprendizaje enorme que se puede comenzar a hacer también. Esto que decías ahora tiene que ver con esta frase que repetís mucho de que cada hombre es una revolución interior pendiente. De cierta manera sí. Sí, porque bueno, si nosotros no creyéramos en el género masculino, ya habríamos renunciado y ya estaríamos dedicándonos a otra cosa, salvando las ballenas, no sé.
hay que trabajar con esperanza en estas cosas, porque definitivamente trabajar con hombres, yo diría que es de las poblaciones más difíciles, porque en general hemos sido construidos para pensar solo en nosotros, primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros, cuarto el dinero que tengo que hacer, quinto mi trabajo y luego el resto. Entonces, esa luchar contra algo y venimos seteados así, es muy difícil, porque cuesta un montón para personas que se han pensado tan individualmente y tan solitariamente y además tan herméticos, convocarlos y participar de cosas colectivas es un súper gran desafío y eso es difícil. Sí, en la misma línea que estás hablando ahora, ¿no? Es verdad que cuando conversas con hombres muchas veces es difícil, ¿no? Hacerles llegar lo positivo que tiene el feminismo también para ellos, ¿no? Y es verdad que también en redes sociales y en otros círculos se mueven discursos muy contrarios al feminismo, muy machistas, de extrema derecha, incluso los discursos incel, ¿no? Son referentes para muchos personas, para muchos chicos, sobre todo gente joven, igual porque están más en contacto con las redes sociales. ¿Crees que Sí. esto es posible cambiar? ¿Hay esperanza en este mundo con estos discursos tan heteronormativos, vamos a llamarles así, Ujú, violentos, sí, 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 y reaccionarios, violentos? así, Sí. así es, sí, sí. Bueno, hay días, siendo bien honesto, hay días que yo pierdo un poco la esperanza y hay días que tengo más esperanza. Supongo que nos pasa a todos un poco por igual. Pero yo en general sí tengo esperanza, soy una persona bastante optimista en el sentido de que yo creo que muchas veces esos discursos tienen cabida por la ignorancia también que existe todavía. Todavía mucha gente piensa de que el feminismo es lo opuesto al machismo, o sea, ni siquiera Ya. comprende que es un movimiento político que lleva décadas de existencia, que surge en torno a un sentido, no es solamente que las mujeres están enojadas porque sí, porque se levantaron mal o porque tienen la regla, o sea, como no se ha podido ni siquiera problematizar eso y generalmente también en los medios de comunicación tiende a crear estereotipos muy grandes, ¿no? Sobre las mujeres feministas, sobre su forma de ser, etcétera. Y también un poco los hombres que estamos trabajando en esto también tendemos a ser como, ¿no? Hay burlas del aliade, ¿no? Del feministo, lo cual creo que es interesante también, pero de cierta manera creo que esos chicos más jóvenes, a diferencia de los mayores que ya vienen con una carga cultural y un peso histórico distinto, creo que los más jóvenes también reciben estos mensajes porque hay algo de odiosidad y sobre todo de punitivismo que perciben mucho de ciertos espacios feministas y eso tampoco se puede desconocer. Entonces, cuando hay un énfasis tan fuerte en torno al castigo, en torno a te vamos a cortar la cabeza, en torno a, ¿no? Y eso se amplifica, lamentablemente también a los hombres, y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que ser responsables de eso, estamos mostrando pocos caminos y pocas alternativas de, como dices tú, de qué ganamos los hombres, pero de qué gana también la sociedad con la igualdad de género y con la equidad de género. Entonces muchas veces, si yo permanentemente te estoy invitando a renunciar a tus privilegios, es igual que si yo te invito a mi casa y te digo, mira, vienes a mi casa y me escuchas mis problemas, me tienes que contener, me tienes que acompañar a lavar la loza, me tienes que acompañar a colgar la ropa. Esa invitación no suena muy guay. En cambio, si yo te invito y te digo, mira, voy a pedir pizza, quiero que también que me cuentes cómo te ha ido tu semana, quiero escucharte, quiero que pongamos música que a nosotros nos gusta, probablemente yo también me voy a querer ser parte de esa invitación. Y creo que esto es igual. Si permanentemente estamos a los hombres machacándolos con todo lo que no tienen que hacer, con todo lo que no hay que decir, con todo lo que no, la verdad es que no me queda, no termina quedando muy claro también hacia dónde ir. Por eso en realidad nuestro propósito también es poder construir un poco más alternativas, más propositivas. Antes de empezar la entrevista, estábamos comentando el término incel, este movimiento, ¿no? Que precisamente, bueno, explícanos un poco qué es para las personas que somos un poco más boomer y que hemos descubierto este término y a qué incluye o a qué hace referencia. Es un concepto bastante nuevo. La verdad es que esto partió hace no mucho tiempo. Se creó en Estados Unidos. La traducción al castellano sería como célibes involuntarios. Y es un movimiento que de hecho partió de hombres que estaban muy frustrados y enojados porque decían que por culpa del feminismo no estaban pudiendo tener sexo porque las chicas más guapas
se estaban yendo con los ganadores, ¿no? Con los rugbistas, y todos los otros que no eran los súper populares estaban, ¿no? Siendo como tal cual, célibes involuntarios. Entonces se empezaron a unir y a reunir en torno a plataformas digitales. De hecho, se dice que el que creó el movimiento ISEL hizo un vivo y se terminó suicidando, o sea, es como un grupo en realidad bien polémico. Y bueno, se juntan en torno a espacios como donde se llama la manósfera, entonces en torno a hombres, solo hombres, que se reúnen un poco para compartir sus rabias, sus frustraciones y supuestamente el odio por el cual el feminismo bueno, les ha cagado la vida, ¿no? Los ha destruido, los tiene en esta condición tan fatal. Y bueno, y es bien problemático, porque es raro que ellos, o que en general haya personas que culpen al feminismo de estas cosas, ¿no? De la violencia, siendo que en realidad el feminismo hasta el día de hoy no ha asesinado a nadie, no ha cometido ningún acto terrorista. Es decir, creo que hay un entendimiento muy pobre aún, y por eso creo, hablé hace un rato también de la ignorancia en general, que todas las Sí, personas sí. tenemos, me incluyo, ¿sabes? Porque creo que es fácil, ¿no? Culpar a personas que de alguna manera están tratando de promover ciertos cambios, porque frente a esa amenaza las personas tendemos incluso a buscar como aferrarnos a lo que conocemos, ¿no? Y ese es un mecanismo muy instintivo también de los seres humanos. Entonces creo que también este odio y este no entendimiento también surgió un poco de eso, de no comprender que en realidad hay gente que evidentemente sí le tiene rabia a los hombres, eso es innegable, pero no es verdad decir que todo el mundo y que el movimiento en general es una respuesta ante eso. Entonces, bueno, es un fenómeno complejo que hoy está pasando. Ese es un tema muy serio Sí, sí. y me iba a hacer alguna broma, pero me la callo. No, de algún comentario, porque yo creo que tengo ya cierta edad. En mi época se llamaba diferente y tendría alguna recomendación, por ella la haré fuera de entrevista. Sí. No sé, es que me ha apetecido, pues si están tan solos, que se hagan las pajas entre colegas, ¿no? Quiero decir que no sé. Bueno, Sí, no, también a mí a lo que me nadie le hacía, viene mal. yo lo que quería decir a estos hombres, ¿no? Vamos a llamarles José Luis, ¿no? Es que si no pillas, no es porque nosotras Ya, seamos feministas o unas zorras que nos vamos con los que tienen éxito, igual es por el problema que tienes con tu masculinidad tóxica y tu misoginia, ¿no? Y a partir de ahí, revísate esto y después hablamos de tu celibato si es algo que tanto os preocupa. Dicho tal esto, cual. también, bueno, hacéis un trabajo importante en la prevención de la violencia de género y bueno, ya no nos queda mucho tiempo de entrevista, si brevemente nos puedes decir un poco que también qué herramientas ponéis desde vuestro proyecto para intentar minimizar esta lacra. Bueno, hay mucho contenido, la verdad, bien interesante en todas nuestras plataformas. Pueden ingresar a nuestro sitio web, ilusionviril.org, y hay un contenido bien interesante para alguien que se quiera interiorizar en estos temas. También en el Instagram tenemos en historias destacadas, separados por concepto. Hay en conocimiento, hay lectura, hay muchas columnas, textos que hemos compartido, películas, entrevistas, o sea, material para alguien que quiera comenzar, ahí hay mucho. Otra cosa que yo creo que es valiosa y que hemos intentado hacer en estos años desde Ilusión Viril es que yo he tenido la posibilidad de poder publicar ya 2 libros. De hecho, el último que se llama Masculinidad, Sal y Pimienta, que lo pude también llevar a Barcelona ahora que estuve allá hace un mes. Bueno, es un libro básicamente eso, de introducción a las masculinidades para que cualquier persona que no tiene idea de qué es el género, qué es el patriarcado, qué son las masculinidades, pueda leerlo. Es muy sencillo, tiene ilustraciones, entonces hemos hecho el esfuerzo de crear material educativo, porque la verdad es que es cierto, hay poco sobre estos temas y generalmente los libros son cosas muy académicas, que por supuesto el 80% de los mortales no le interesa, no lo conoce o no tiene acceso simplemente. Y también hace 2 años, en 2020, publicamos una colección de cuentos infantiles, porque a Ilusión Viril nos Ujú. escribían muchísimos padres, madres: oye, yo tengo 2 hijos, no quiero que sean machistas, ¿qué puedo hacer? Entonces publicamos esta colección de cuentos que se llama Niños Sensibles, y bueno, y cuentan historias de 4 niños que no se sentían a gusto con la masculinidad tradicional, así de sencillo. Uno que era inmigrante, otro que es mapuche, otro que no le gustaba jugar al fútbol y otro que marchaba con su madre en las marchas feministas. Esos materiales también desde el extranjero se pueden conseguir por buscalibre.com, ponen mi nombre, el nombre del autor, y ahí están todos los libros y la verdad es que
La semana pasada, por ejemplo, me enviaron unos mensajes de Colombia, que una familia estaba muy contenta con el libro. Entonces esas cosas son como pequeñas semillitas que estamos tratando de dejar para, bueno, eso, para crear esperanza, para que no sintamos que estamos solos o solas en esto, que somos una red, que la verdad que sí que estamos trabajando muy fuertemente, bueno, contra todo, ¿no? Porque hay incels, hay subida de la ultraderecha en todo el mundo, hay movimientos antiderechos. Pero también nosotros y nosotras estamos acá, bueno, resistiendo y tratando de acompañarnos, porque lo que estamos haciendo nos parece que es importante. Bueno, repetimos los títulos: Niños sensibles y masculinidad, sal y pimienta. Ya has dicho dónde los pueden conseguir. Más allá de leer tu libro, ¿qué otras maneras podemos conseguir mayor compromiso de nosotros los hombres contra la violencia de género? ¿Qué herramientas tenemos? Ay, perdón, ¿cómo podemos generar también estos valores más igualitarios entre los hombres? Una es la Algo que pedagogía a que mí, decías, pero sí, ¿hay alguna mira, más? algo que a mí me ha servido mucho es conversar con mujeres. Creo que también así comencé yo. Mucha gente cree que para entender la violencia de género hay que ir a congresos, conferencias de gente muy connotada. Y yo creo que muchas veces los hombres no nos imaginamos la cantidad de violencias que reciben las mujeres de nuestro entorno. Entonces creo que yo invitaría a los hombres que realmente les interesa saber un poco más lo cotidiano en realidad, que es la violencia de género, es ir y hablar con las mujeres que ustedes quieren, con sus hermanas, con sus parejas, con sus primas, con sus madres, con sus abuelas, porque es que la verdad, o sea, yo creo que no nos imaginamos. Por ejemplo, ayer estuve en una cena y habían parejas, hombres de géneros de todo tipo, y había una señora que era abuela y que nos contaba, ella que tuvo 4 hijos, cómo con cada hijo tuvo distintos episodios, por ejemplo, de violencia obstétrica. O Sí. sea, bueno, impresionante. Y él luego hablaba a otra mujer que también le había pasado otra cosa y luego la no sé qué. O sea, está ahí. Entonces creo que hay que ir a escuchar eso, porque eso sin duda que nos hace mucho más conscientes de que esto no es un episodio aislado, esto es transversal y es constante. Pues justo que estamos, perdona, ahora para el Sí. 25N contra las violencias, vamos a lanzar este reto que nos invitas, que hablemos con las mujeres que tenemos a nuestro lado y escuchemos cuándo y cómo sienten esa y perciben y reciben esa violencia, desde la más pequeña o más íntima hasta la más evidente. Me parece un buen reto y un Sí. ejercicio que lanzamos para practicar. Sí, y yo diría más que no solo de hombres a mujeres, también entre mujeres nos sorprende, ¿no? Cuando una empieza a explicar una que cuando alguna ocasión se ha sentido violentada, ¿no? Normalmente son las violencias más extremas porque son las que identificamos más rápido, pero aún así, si cuando tú te juntas con amigas y empiezas a sacar, pues desde el tío que te ha hecho no sé qué en un baño, ¿no? Que se te ha acercado por detrás, el que te acosa en el autobús, el que pues piensas en no voy a llevar faldas y voy a volver sola por la noche, hasta después ya violencias más normalizadas, como puede ser violencia en un entorno laboral, violencia en un entorno familiar, comentarios fuera de lugar, ¿no? Y creo que es algo que es importante poder verbalizar, ¿no? Entre todas, todos y todes, pero también, como decías tú, creo que hay muchos hombres, sobre todo los que niegan, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? O esto es un caso aislado, o es que sois unas exageradas, pues lamentablemente es muy fácil que la chica que tengas al lado haya pasado por una situación de violencia y puedas ver que esto no es un caso aislado. Así que, como decía Enrique, siempre es un buen día para hablar de violencia y cómo nos atraviesa, pero Y como hombre es también un buen día para escuchar. exacto, pero el 25 de noviembre aún más. Bueno, Pedro, está siendo muy interesante, pero tenemos que ir cerrando esta entrevista. Y como en todas las entrevistas que estamos haciendo en esta segunda temporada, te vamos a hacer una pregunta un poco random, un poco peculiar, ¿no? Que podrás responder de manera ambigua, de manera random y como a ti te apetezca también. No hay respuestas buenas o Perfecto, malas, todas son bienvenidas. Lo que nosotros buenísimo. partimos de una premisa es que parece que estamos en un cambio de época constante, ¿no? Siempre estamos viviendo momentos históricos en los últimos años, ¿no? Y no sabemos muy bien, esto parece que estemos yendo a un precipicio y nuestra pregunta sería, ¿cómo hacemos para que este cambio pueda ser algo positivo? Bueno, es una pregunta difícil, claramente, porque no sé si tengo la respuesta exacta, pero puedo compartir algo que me sirve mucho a mí. A mí me sirve juntarme
con las personas donde yo me siento seguro y me siento cuidado. Y yo creo que un problema muy fuerte del momento en el que estamos es que muchas personas se sienten muy solas y más aún después de la pandemia, es muy fácil perder el propósito, el sentido de la vida. Es como que todo es tan mecánico y nada es todo es tan predecible y además todo tan frívolo, ¿no? Que estamos tan expuestos a tantos estímulos que nos cuesta poder construir cosas más profundas con las personas. Entonces a mí algo que me ayuda mucho a poder seguir confiando en los cambios es eso, es dejándome acompañar yo y pudiendo acompañar a otras personas. Pues con esta despedida que nos haces, pues damos por acabada la entrevista. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. Creo que en la entrevista has dado unas claves para que todos los hombres podamos, ¿no? Pues esto, a asumir cómo deshacemos estas masculinidades tóxicas y sobre todo el reto que me ha encantado que hayas lanzado, que es el escuchemos a las mujeres que tenemos alrededor. Así que muchas gracias. Gracias, Pedro, que vaya bien. Muchas gracias a ustedes, mucho éxito y gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adeu. Bien, hemos acabado. Sí. Vamos a escuchar. Ya. Es que a la que preguntas puedes escuchar. Me ha Exacto. gustado mucho una cosa que ha dicho de no solo hay que leer de feminismos, ¿no? Y de violencia, también hay que actuar. Que hay Sí. mucho aliado feminista, ¿no? Sí, que después hacen igual más mansplaining que Por eso colaborar en la escuchar causa. es la clave. Pues bien, volvemos a nuestra estructura habitual. Ya hemos acabado la entrevista, hoy que la hemos cambiado para poder recibir y escuchar a Pablo. Pero hoy tenemos que empezar la sección hablando de un tema algo más escabroso. No es Halloween ya ha pasado, pero parece ser que los muertos, algunos muertos están muy vivos para algunos. El pasado 20 de noviembre, el dictador Francisco Franco, pero también el primo de Rivera, ¿no? Era una fiesta que conmemoraba y lejos de dejar a los muertos donde están, sobre todo aquellos que han sido criminales, pues hay gente que en este país insiste en homenajearlos. Si esta palabra siempre es difícil. Sí. En hacerles homenajes, en poder ir a misa, hacerles misas conmemorativas, rendirles honores y exhibir toda una serie de simbologías y ritualística que hace referencia a sus dictaduras criminales. Claro, que hoy todavía, en 2022, sigamos, después de todo lo que ha pasado en este país, con gente muerta en las cunetas, que no se sabe cuándo ni dónde está tirada, que fueron ejecutados sin ningún tipo de juicio ni garantía, solo por defender unos valores, los de la democracia, los de la igualdad y los de la solidaridad, por ser sindicalistas, feministas o simplemente oponerse a la barbarie. Toda esta gente, con todo este país que no ha hecho todavía esta deuda histórica con su propia memoria democrática, que haya gente que va a misa, que viste esvásticas, símbolos falangistas o la bandera del pollo frito, la de la dictadura, una dictadura criminal, es una ofensa a su memoria, una ofensa a la historia de este país y sobre todo a todos aquellos que han luchado por las libertades que hoy gozamos. Sería bien que este país se pusiera serio y acabase con estas conductas. La ley de memoria histórica nos permite, por fin, a resolver algunos temas que estaban mal cerrados, porque simplemente mirar para otro lado no resuelve la historia y sobre todo no hace que podamos superar los fantasmas, los crímenes cometidos en nuestra historia. Esta es una invitación, pues, a que este país se tome en serio esta misión, que es la de devolver la dignidad democrática a las personas a las que se la arrebató la dictadura de Franco. Y dicho esto, bien, pues vamos a ver un vídeo. Un vídeo que muestra exactamente lo que estás comentando. Perfecto. ¡Arriba España! ¡Hijos de puta! ¡Arriba España! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!
¿Este hombre será un incel? Pues, ¿No? Con esa obsesión por las posiblemente, putas, el sí, chupar el pollas, etcétera. Bueno, sí, bueno, es lo que estabas comentando, perdón, lo que estabas comentando antes, Enric, ¿no? Cómo en este país se puede manifestar una persona delante de un grupo de personas que estaban defendiendo los valores republicanos y recordando, ¿no?, a las víctimas de esa dictadura sangrienta como fue el franquismo. Y se siente con la capacidad y la libertad de hacer un saludo nazi y llamarles hijos de puta, insultarles, faltarles el respeto a ellos, y no solo a las personas que están ahí, sino a lo que representan, ¿no? Está faltando el respeto a una parte muy importante de la historia de nuestro país, a una parte que defendió la democracia y que un levantamiento como el de Franco hizo que acabase la República de una manera totalmente catastrófica, como ya sabemos con la Guerra Civil Española, ¿no? Y creo que es importante lo que decías, ¿no? La ley de memoria histórica pretende proteger, ¿no?, pretende evitar este tipo de conductas. Recordemos que en Alemania, por ejemplo, una persona que tuviera esta conducta podría ser encarcelada 4 años, ¿no?, que de hecho ya ha pasado. Yo no sé si aquí lo veremos, porque es verdad que nuestro poder judicial es mucho más conservador, y con estos temas de la memoria histórica mucha gente considera que era mejor mirar hacia atrás, ¿no?, y olvidar, mejor dicho, no mirar hacia atrás, sino olvidar, ¿no?, y que sabes, pues esto, ¿no?, que si las cunetas, que si la guerra del abuelo, ¿no?, que esto nos lo decía Pablo Casado, y aquí no, pues seguimos viendo que sigue habiendo falangismo, que sigue habiendo franquismo, sigue habiendo apología hacia el nazismo, cosa que nos muestra una vez más que tenemos que volver a revisar la historia, que tenemos que aprender de ella, tenemos que poner unas leyes que puedan defender la memoria democrática de este país, para que personas como este chaval, que no sé qué edad tiene, pero no creo que viviese evidentemente el franquismo, puedan saber lo que representa este saludo fascista y esta falta de respeto hacia las personas que allí estaban congregadas. Lo saben. Aquí en este país hay un problema, que es que básicamente hay una gente que fue verdugo y sigue siendo verdugo. Exacto. Y hay una gente que fue víctima y sigue siendo víctima. La diferencia, no son todos iguales. Mientras algunos aceptamos que los restos mortales de personas que han asesinado y tienen responsabilidades en la dictadura sean depositadas adecuadamente en un espacio privado, pero adecuado a lo que merece, pues, ¿no?, incluso la familia, habiendo sido criminales como lo son, otros no permiten ni tan siquiera recuperar los restos de sus familiares, en que, recuerdo, no saben qué pasó ni dónde están. Un día se fueron de casa, los fueron a buscar y no volvieron. Es que hay gente de estas que honran, que tienen en su haber, ¿no? Por ejemplo, el carnicero de Badajoz, el general Yagüe, 3.000 personas en una sola noche, ¿no?, en un solo día en la Plaza de Toros de Badajoz. Por tanto, hay diferencias en el trato y en el respeto a la memoria, incluso de los peores verdugos que están muertos. Esperemos que algún día podamos reparar estas heridas y, sobre todo, pues devolver la dignidad, como decimos, a las víctimas. Vamos a pasar de este tema tan escabroso, ¿no? Sí. Pero que era necesario decir, habiendo sido la fecha que ha sido, y que seguimos en este país, pues viendo manifestaciones como las de este chaval y muchas otras que han habido a lo largo de España, ¿no? Lamentablemente la bandera del pollo frito, ¿no?, que hacemos la broma, pero que representa cosas fuertes, es así. Yo tengo la suerte, te voy a decir, que mi abuela, que tiene un nicho en Montjuïc, está enterrada enfrente de Durruti, Ascaso y Ferrer, igual. Así que espero que algún día yo pueda reposar enfrente de ellos y tener una buena vista. Estar bien rodeado en este mundo. Venga, ¿vamos al reaccionando? Vamos a ello. For that, we fight for human rights. We have results in our fights for human rights. Many more results than many others, and these things have to be said as well. That's the hypocrisy is on the other side. When you pretend to have a moral and give moral lessons to others, but in reality your situation is maybe not that good either. Don't criticize Qatar, don't criticize the players, don't criticize anyone. Criticize FIFA, criticize me if you want, because I'm responsible for everything. But let the people enjoy this World Cup. Let the people enjoy this World Cup. It comes once every 4 years.
How many occasions do we have to unite the world? Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Es que me estoy revolviendo en la silla. Me estoy revolviendo en la silla porque, o sea, ya no es el cinismo el que pacten y hagan mundiales y da igual porque el dinero es lo que prima y los derechos humanos. No es que este hombre se esté apropiando del dolor y de la discriminación que sufren, no uno, ha dicho varios colectivos. No te sientes africano porque no has sido colonizado y explotado históricamente. No te sientes gay porque no te han hecho bullying por serlo ni te han reprimido sexualmente. No te sientes mujer y no te sientes nada. Lo que eres es un cínico de mierda. Y hay que decirlo así porque es que es indignante. Y lo siento, dejemos que enjoyen el mundial. ¿Quién? ¿Los 6.500 muertos que han tenido que haber para que tú te hagas de oro? Pues no. Lo siento, pero enjoying va a ser otra cosa. Porque hay demasiada sangre y demasiados muertos y demasiada dinero sucio como para que des lecciones a nadie y mucho menos hagas este acto de privilegio que es encima saquear la identidad de los que son precisamente atacados y discriminados. No, lo siento, es que solo faltaba estas declaraciones para poder culminar el desaguisado que es todo esto del Mundial de Qatar. Sí, nos has hablado de privilegio, ¿no? Yo pensaba, claro, tú tienes el privilegio de salir en una rueda de prensa, ¿no? Desde tu posición de hombre blanco, cis, heterosexual seguramente, ¿no? A decir que te sientes gay cuando una persona gay en ese país puede ser condenada a penas de cárcel, ¿no? Pues está claro que si tú no te sintieses y lo fueses, pues igual no podrías estar dando esta rueda de prensa, ¿no? Y es muy curioso además, bueno, curioso por no decir cínico, ¿no? Cuando habla de la moral, ¿no? Que somos unos hipócritas. Bueno, es que al final es un momento donde se puede poner en la palestra, ¿no? Cómo hay países donde las minorías o los disidentes sexuales o la diversidad de género en su amplio espectro siguen condenadas y siguen para estar totalmente en el ostracismo, ¿no? Y que las mujeres, hombres, gays, pues no tenemos los mismos derechos que pueden tener los hombres heteros de estos países. Por lo tanto, sí que es momento de hacer una denuncia y más cuando sabemos que lo único que hay detrás de este mundial es dinero, ¿no? Y por tanto, como bien decía Enric, no vamos a poder disfrutar de este mundial sabiendo todo lo que hay detrás y que es necesario poderlo denunciar en este momento, ya no solo por denunciar al régimen catarí, sino para denunciar la hipocresía del capitalismo, en este caso del capitalismo del fútbol y de este señor que dice echarme la culpa a mí. Pues sí, pues toda la culpa a ti y a la FIFA, evidentemente, por organizar este mundial en Qatar. Como bien decía Enrique, además se ha llevado la vida de más de 6.000 personas y que me parece un ejercicio totalmente de cinismo estas declaraciones. Igualmente, vamos a seguir viendo algún otro vídeo. Vamos. En este sentido. Hola, buenas noches. Primero de todo, quería agradecer al equipo de GQ este premio. Para mí es un muy bonito reconocimiento y, bueno, quería deciros que hoy me encuentro aquí con sentimientos un poco encontrados porque, bueno, como futbolista, que hay algún otro por aquí, les saludo. El estar aquí hoy significa no estar en Qatar, no estar en la selección y no poder formar parte de ello, es algo que me entristece, pero a la vez hay una parte de mí que se alegra, porque yo no sé si lograría disfrutar, ¿no?, de la carga de 6.500 personas que han fallecido en el proceso de simplemente un mundial de fútbol, ¿no? Personas de países como Pakistán, Bangladesh,
la mayoría hombres de 30 a 40 años, que lo único que buscaban era una vida digna y respetable para ellos y para sus familias. Y al final, como el fútbol, como siempre, vuelve a ser un poquito el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? De la avaricia, del egoísmo, de que no hay límite y seguimos agrandando todas esas cosas que nos separan, y al final eso solo lleva al desencuentro y a la desigualdad. Y para mí, yo creo que la única forma de tirar esta barrera, de seguir adelante, es en buscar entre nosotros la humanidad, buscar la empatía, buscar el amor, el creer en nuestras comunidades y todas las redes que confluyen dentro de ella, y que en una sociedad tan polarizada como la nuestra dejemos de vernos tantos por nuestras condiciones y por nuestras ideas, y nos empecemos a ver un poquito por lo que somos todos, que somos personas. Muchas gracias a todos. Bueno, Bellerín, nuestro equipo, además me hacía recordar la entrevista de antes, ¿no? Porque Sí. lo que está hablando también, o sea, el fútbol es como el gran paradigma de la masculinidad, ¿no? Ahí es donde los hombres se hacen hombres, ¿no? Tiene que gustarte el fútbol, tienes que ser un buen jugador de fútbol, una parte muy masculinizada, incluso que sabemos que hay futbolistas gays que no pueden salir del armario libremente porque después son penalizados, ¿no? Por lo tanto, me parece que Bellerín hace un discurso que va mucho más allá de lo que está diciendo en sí, sino que rompe una lanza a favor de estas otras masculinidades, ¿no? De ver que al final sí que se puede opinar sobre derechos humanos, aunque estés jugando a fútbol, ¿no? Que tienen, lo bueno que tienen es que tienen una manera de poder expresarse mucho más, un altavoz mucho más grande que otras figuras, ¿no? Y por lo tanto creo que es muy importante este ejercicio, esta declaración que hace Bellerín, igual que otros futbolistas, ¿no? Ayer la selección de Irán se negó a cantar el himno en solidaridad a las manifestaciones que está habiendo por la muerte de una chica en la comisaría por no llevar bien el velo, ¿no? Creo que son declaraciones y momentos importantes para poner sobre la mesa debates que si no muchos hombres especialmente no tendrían, ¿no? Igual que decíamos antes, escuchar a las mujeres es importante, también aquellos hombres que están dando pasos adelante, ¿no? Para mostrar su apoyo tanto a mujeres, ¿no? A manifestarse públicamente contra un régimen como el iraní, que también les puede conllevar después unas sanciones muy graves. Creo que también es un ejercicio importante para poner sobre la mesa. Igual, bueno, pues también que hay personas, ¿no? Artistas que se han negado a participar en las ceremonias de inauguración o clausura por esta parte de reconocimiento de derechos humanos. ¿Sabes a mí que me ha gustado de las declaraciones de Bellerín? Sobre todo porque además contrastan absolutamente con las que hemos escuchado antes, ¿no? Es que se ven sinceras, es decir, él presenta su contradicción de lo que le gustaría poder jugar y al mismo tiempo lo que significa, y creo que expresa muy honestamente esa contradicción, que esa contradicción existe, pero expresar esa contradicción, como bien decía, ¿no? Pablo, con las nuevas masculinidades que tú también que comentabas, pues es lo que hay que hacer, y además lo honra, y es la manera en que, pues evidentemente, mejor de afrontar eso. Hay un problema con este mundial, hay un problema, y Bellerín expresa sus contradicciones, sus dudas, pero también sus sentimientos y sus ideas, y por tanto me parece una manera muy sensata, muy sosegada y muy honesta de plantear el problema y también las contradicciones que conlleva. Por en contra, también hay una cierta banalización, ¿no? Tú citabas ahora gente que sí que ha renunciado a contratos, pero hay gente que ha dicho que se ponía un brazalete siempre y cuando no tuviera consecuencias. Yo también aquí haría una reflexión. Si la solidaridad con un colectivo que está siendo discriminado, con una causa, está supeditada al beneficio económico o al perjuicio económico que pueda generar, no es solidaridad, es marketing. Totalmente de acuerdo, Enric. Tenemos también, bueno, alguna declaración, por si ya tenemos a Bellerín, que ha sido evidentemente nuestro gran ejemplo para hoy, pero también tenemos alguna declaración como las de Maluma, ¿no? Que sí podemos verlas también para ver el contrapunto. You know, I must ask you, Shakira and Dua Lipa refused to take part in this World Cup due to the bad records of Qatar regarding human rights. And obviously people think what?
Maluma, don't you have problem with human rights violation on this country? Yeah, but it's something that I can't resolve. I just came here to enjoy life, enjoy soccer. The party of soccer is not actually something that I have to be involved with. I'm here enjoying my music and beautiful life playing soccer too. But can you understand just people who gonna say that by the very presence of you here, you are like helping whitewashing I understand. the, Do I have to answer that question? Okay. No, but I'm just asking that people are gonna ask. You don't do that. What the problem? I mean, I'm rude? Why I'm rude, Maluma? I don't think. I think that this is what people say. This is what people think. De nuevo, ¿no? Enjoy. Enjoy. La palabra es disfruta y no mires a tu lado. ¿Qué diferencia? De nuevo con Bellerín. Bueno, es así, disfrútalo. Reconoce que hay las contradicciones, también lo decía Bellerín, pero no las afronta de la misma manera, ¿no? Uno lo hace con honestidad y situándose en la complejidad, el otro pues huye y dice, oye, disfrutemos de la vida y me es igual el sufrimiento ajeno. Bueno, pues a lo mejor sí que expresan cada uno la manera que tienen de ser, ¿no? Y sus valores. Sí, yo creo que también aquí podríamos entrar en un debate también de la cultura de la cancelación, ¿no? De si estos tipos de artistas tendríamos que cancelarlos o no. Yo creo que hay que hacer más cultura de la pedagogía, Sí. ¿no? Evidentemente, como decía antes Pedro, nuestro entrevistado, no solo por cancelar o por anular una visión va a desaparecer, por lo tanto sí que hay que hacer una pedagogía para que gente como Maluma and Company entienda por qué hay estas protestas, entienda por qué los derechos humanos van de exactamente defender los derechos humanos y que no podemos disfrutar de un mundial sin pensar en esto que hay detrás. Pero creo que hay que hacer una cultura más desde la pedagogía, ¿no? Desde un feminismo abierto, que puedan entender qué es lo que les interpela a ellos también y a partir de aquí poder construir unas nuevas masculinidades, unas nuevas maneras de entender las relaciones de género y evidentemente de no permitir ningún tipo de discriminación o censura hacia ningún colectivo. Incluso puedes disfrutar del fútbol o de un partido de tu selección y no por ello negar la realidad que hay alrededor. Por eso uno es honesto y el otro no. En cualquier caso, el debate sobre el Mundial de Qatar, bienvenido sea, también para poner, ¿no?, al descubierto a las tripas, ¿no?, y de algunos intereses económicos que no tienen ningún tipo de escrúpulo. Y bueno, es un debate que como sociedad está bien porque vemos gente cómo lo afrontan diferentes personajes, diferentes estilos, ¿no?, de concebir también el deporte, la vida, el privilegio. Y bueno, pues nosotros preferimos a uno más que otro y quizás, como decía Pablo, pues unos representan más esas diferentes maneras de entender la masculinidad y el privilegio, ¿no? Bueno, Vamos a lo siguiente, sí, porque no estamos- dejamos de hablar de machismo, no dejamos hablar de objetivación. Estas imágenes a mí me ponen la piel bueno, los pelos de punta. Vamos a mirarlas. Fantasma, una cosa, ¿cómo lo ves? Una, dos, tres. Miráis por este lado, por favor. Es que no sé qué me genera más incomodidad. Si el momento fantasma, ¿no?, llegando aquí esta pobre chica, ¿no?, para ser descubierta, sí, cómo él lo descubre como si fuera, yo que sé, un Ferrari o un Es coche. que me he recordado cuando en los salones de automóvil sacan la última Exacto. novedad de coche o el regalo ¿no? O la nueva Sí, sí. adquisición, la nueva O joya. el de todos los periodistas y las periodistas que estaban No es, ahí. O sea, no es muy entusiástico, también tengo que decir que, no sé, Ya, bueno, pero es como, en verdad es una parte como de validar, ¿no?, lo que acabas de ver, porque dentro de que pueda ser incómodo, hablamos siempre al final de lo mismo, ¿no? O sea, esto está claro que es una parte de la cosificación que sufrimos las mujeres, ¿no? Esta chica se presenta como la nueva novia de este personaje y tiene que hacerlo de esta manera para que descubrir, ¿no? Hola, ahora soy un personaje de Lola, ¿no? Entonces tenéis que verme desde este punto de vista y me parece
bueno, que lo que hablábamos antes de las violencias más soterradas, ¿no? Más que pueden pasar desapercibidas, esto es otro tipo de violencia, porque lo que nos hace pensar es que como mujeres somos un objeto al lado de un señor y que además nos puede presentar de esta manera que es ciertamente humillante, ¿no? Estoy segura de que si esta chica no cumpliese unos cánones de belleza, no la hubiesen presentado así, ¿no? Por lo tanto, hay diferentes intersecciones de violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y por el hecho de vivir en una sociedad patriarcal como la que vivimos, que nos lleva a vivir situaciones tan humillantes como esta, ¿no? Y ya hay gente que dice, bueno, pero ella, ¿por qué se presta, no? Bueno, es que ella no creo ni que esté en la capacidad de reconocerse como una posible víctima aquí del patriarcado, ¿no? O si lo es, no tiene este espacio como para denunciarlo, y que no solo hay que fijarse en ella, en por qué se ha dejado entrar en este circo, sino también en el papel de la sociedad, que para mí lo que realmente muestra el papel de la sociedad es estos periodistas que, aun pudiéndose sentir incómodos, siguen haciendo fotos, después se publica y este que podemos diferenciarlo si ha sido más de sorpresa o de desagrado, no, al final está permitiendo que este espectáculo pueda volver a repetirse. Yo creo que es eso, ¿no? La sociedad no tenemos que quedarnos callados, no tenemos que mirar a otro lado, sino tenemos que denunciar estas prácticas totalmente, no sé, medievales. Es que me parece que está en el mercado, ¿sabes? No me faltaba decir cuánto le había costado a la chica. El nuevo esclavo, además la nueva novia, ¿no? Es bueno, será la pareja, sea nueva o vieja. A mí hay dos elementos que me han chocado, dentro de todo, que no son lo peor, pero lo veo como muy simbólico. Uno es que no sé, me parece como una especie de burka, ¿no? No quiero entrar en el tema, pero y después la carita con los ojos. O sea, es que van a humillar, lo siento, o sea, no es lo humillante, pero es como que ya les da igual, no sé, bueno, es... ¿Qué necesarias son las campañas contra la violencia machista viendo estas imágenes? Qué necesario es el feminismo y qué necesarios son las nuevas masculinidades que hablábamos en el principio. Creo que no tenemos tiempo para más, pero me parece que hemos tocado temas muy importantes e interesantes siempre, pero más en esta semana que conmemoramos el 25 de noviembre. Hacemos también una llamada desde aquí a que todas las personas en todas las ciudades se manifiesten el 25 contra las diferentes violencias de género y podamos construir unas relaciones y una sociedad más igualitaria, menos patriarcal y mucho más feminista. Y como decía Pablo, no es solo cuestión de las mujeres y del feminismo, es cuestión de todos y también, sobre todo, de que los hombres tomemos también nuestra responsabilidad en, aunque no seamos nosotros los verdugos, atajar esas violencias que amparamos con nuestro silencio o por la tradición o por el que todavía se ha hecho. Por lo tanto, hay una violencia implícita, estructural, y también somos en parte cómplices sin quererlo, y por tanto vamos a estar allí y vamos a estar sobre todo en segundo plano acompañando. Dicho esto, vamos a cerrar el programa por hoy recordando un poquito lo que tenemos por delante esta semana. Esta tarde, La Hora Petarda, nuestro programa favorito del petardeo, del feminismo, muy importante seguramente también hoy y siempre. Con gazpacho agridulce. Con gazpacho agridulce. Bueno, mañana nuestro programa también... Es que nos gustan todos, es que no podemos parar. Sara, te estaremos observando a ver qué pasa con los Sagitario. Exacto, dinos cosas bonitas. Y además recordamos el jueves la Futura News en catalán. En este caso entrevistaremos a la especialista en movilidad, Sílvia Casorran. Que la veo viajar, o sea, yo veo que va a muchos congresos, sí, porque es una gran especialista sobre nuevos modelos de movilidad urbana. Así que, sin más, nos despedimos. Muchas gracias a todos y seguimos en la Futura Channel. Hasta luego.